Muy buenas tardes con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad de seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Siguiendo con el curso de planeamiento financiero en tiempo de COVID, soy contador público colegiado Aldo Ali Acuña Parcana, docente virtual de CAMEX, consultor investigador en gestión pública y privada. Bueno, el, el curso de planeamiento financiero en tiempo de COVID, ¿no? Empezamos ayer, no, perdón, el viernes, ¿no? Habíamos empezado el viernes con el tema de elaboración de flujo de caja proyectado. Ahora, unidad 2 que hoy día está programado, lunes 1 de febrero, iniciando el mes de febrero, elaboración y análisis del flujo de efectivo, ¿no? De flujo de efectivo, que dice las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Al momento de elaborar y analizar este estado de flujo de efectivo. Muy bien. Son 8 puntos muy importantes que vamos a tocar hoy día, ¿no? Introducción, significado de los flujos de efectivo, medición, perdón, significado de los flujos de efectivo, definición del estado de flujo de efectivo, definiciones de relevancia para el estado de flujo de efectivo, información que se requiere para elaborar el estado de flujo de efectivo, todo ello basado, ¿no? Todo ello basado a las normas internacionales de contabilidad. La estructura del estado de flujo de efectivo, el mecanismo para su preparación y los formatos exigidos, ¿no? De acuerdo a la actividad económica que transciende cada emprendedor, ¿no? En el caso de Superintendencia de Mercado de Valores, lo que no están, digamos, catalogados, ¿no? A presentar en dicha superintendencia. Luego también por la SUNAT, ¿no? También tiene su flujo de efectivo, ¿no? Y la superintendencia de banca y seguro son para, ¿no? Los que invierten, ¿no? En el sistema financiero. Muy bien, una introducción en sí, ¿no? El COVID, ¿no? O el bicho que yo le llamo, ¿no? Ha tomado por sorpresa a todo el mundo, ¿no? Los estragos son devastadores y esto continúa. En nuestro país, ¿no? Bueno, ustedes ya saben las estadísticas, ¿no? De los contagiados, lo que tienen, ¿no? Varios datos que se prevalecen. No vamos a entrar en detalle de ello, pero es algo como antecedente, ¿no? Es un antecedente para poder, digamos, determinar nuestra elaboración y análisis de los estados de flujo de efectivo. Pero aún así, con esta propagación, ¿no? De este bicho, ha sido global, afectando seriamente, entre otros aspectos, la cadena de suministro. Y aún así, ¿no? Con este encierro, mucho peor todavía. A nivel de empresas, aún es desconocido el real impacto de esta pandemia, pero no es difícil imaginar que el impacto económico financiero, que es mundial, afectará a la cadena de suministro mundiales, desde la materia prima hasta los productos terminados. Por ello, la importancia de las medidas que viene adoptándose dirigidas a evitar las interrupciones, la mencionada cadena de suministro, por cuanto esto conllevará a implicancias serias para los negocios. Y siendo uno de los principales relacionado a los flujos de efectivos, aspecto que requiere una especial atención y que es el propósito de esta parte que
al momento de elaborar los estados financieros, ¿no? Determinamos, ¿no?, cómo va nuestro flujo. Pero este flujo de efectivo va a tener consecuencia, ¿no? Y a la vez, ¿qué debemos de informar? ¿Qué tipo de información tenemos que mostrar? En el caso de las empresas, ¿no?, que informan a la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no?, eh, las sociedades con valores inscritos en el registro público del mercado de valores en relación a la información acerca de la situación financiera, rendimiento financiero y flujo de efectivo, emitieron un circular, ¿no?, el número 140, donde este circular, ¿no?, establecía, digamos, donde la adopción y medidas y acciones, ¿no?, en la preparación de información financiera, el cual se debe estar acorde a las normas internacionales de información financieras emitidas, ¿no?, por el IAS, ¿no?, o por International Accounting Standard Board, vigentes internacionalmente, ¿no? Pero ¿qué dice qué más detalle? Me llamó mucho la atención este circular 140-2020-SMB/11.1, que también en anteriores conferencias magistrales realizado aquí en CAMES, ¿no?, también comuniqué más que todo, ¿no?, que esta circular fue emitida el 25 de mayo, ¿no? El 25 de mayo, donde da pues una orden de ideas debido a la situación excepcional generada por la pandemia, ¿no? Aún así, con la preocupación, la Superintendencia de Mercado de Valores consideró necesario elaborar el documento adjunto denominado Impacto de la pandemia y crisis por el COVID-19 en los estados financieros de las sociedades con valores inscritos en el Registro Público de Mercado de Valores. Principales consideraciones y recomendaciones en la evaluación de riesgo, en las mediciones, estimaciones y revelaciones de los estados financieros elaborados según la NIF. Entonces, todas las empresas que están registradas, ¿no?, en el mercado de valores, pero aún así seguía la pandemia, ¿no?, con todas las indicaciones, recomendaciones que se le brindaba, cómo deberían preparar, también estableció, digamos, el circular 145-2020 SMB/11.1, ¿no?, que fue emitido el 8 de junio de 2020. ¿Y qué decía, no?, en este circular? Se les exhorta a tomar oportunamente las medidas que correspondan a efecto de considerar las implicancias, ¿no?, contables y de revelación prevista en las NIS, así como en la circular anterior, o sea, está hablando sobre la 140, ¿no?, y la documentación que se tenía que presentar. Pero miren, de tal modo que sea posible evidenciar debida diligencia y observancia del principio de transparencia de la información, ¿no? Entonces, cuando ya me aplican el principio de transparencia de la información, entonces ya me está diciendo lo que es, lo que hay y lo que existe, no entre comillas, ¿no?, poner información es algo que no es. Entonces, con este circular, pues todas las empresas que están registradas en el mercado de valores
¿no? Procedían a hacer. Y luego, en la información financiera que se presente a partir de la correspondencia al 31 de marzo de 2020 y en los informes de gerencia respectivos, es preciso indicar que uno de los puntos que serán consultados estará referido a las medidas que han adoptado los órganos de gobierno de la empresa para asegurar el cumplimiento normativo, ¿no? Entonces ya me establecía estos dos circulares, uno por el momento, cómo debo preparar, y el otro circular 125, ¿no? Aplicando el principio de la transparencia de la información. Entonces, con esa información ya nosotros podemos tranquilamente, mientras que está la normativa al día y a la actualidad siguen saliendo, ¿no? Normas, ¿no? Tanto tributaria, económica, financiera, mercado de valores, ¿no? Por esta cuarentena que se está viviendo. Significado de los flujos de efectivo. Como verán, ¿cuál es la norma, ¿no? La norma internacional de contabilidad, ¿no? La NIC número 7, ¿no? Que habla sobre los estados de flujo de efectivo, ¿no? Pero el efectivo representa el principio y el fin del ciclo de las actividades de explotación. Y eso está claro que toda actividad de una entidad, ¿no? Encaminada a la obtención de beneficios. Para ello requiere que el efectivo sea cambiado a otros activos, como es el caso de los inventarios, como los clasificados en mercaderías, materias primas, suministros y similares. Pero así también los activos de uso, ¿no? Agrupados estos en propiedades, planta, equipos y similares, lo que luego pasarán a convertirse en cuentas por cobrar, que en el caso de inventarios, cuando se concrete, la colocación de esto y en relación a las propiedades, planta y equipo, la contribución es de manera directa e indirecta. Por ejemplo, para que puedan entender, la prestación del servicio mediante el empleo de estos activos o en la participación en proceso de producción y o usos administrativos, respectivamente, y solo cuando se concreta el retorno del efectivo a la entidad, es realizado, ¿no? El resultado neto obtenido en un determinado periodo. En un determinado periodo. Profesor, ¿y tiene validez? Claro, la validación definitiva de la rentabilidad son las entradas netas de efectivo por las actividades de operación. Pero esto, por complejidad de la contabilidad, del cual se basa sobre el postulado del devengado contable, incluyen los flujos de efectivo futuros. Porque la información del efectivo en una entidad, sean esto por las actividades de operación, como también de inversión y financiamiento, representan en una herramienta de importancia que permite la evaluación del elemento del efectivo. Profesor, ¿y el tiempo, pues, abarca a largo o corto plazo? El elemento del efectivo en esta situación, en el corto plazo. La solvencia, ¿no? Puede establecerse también a largo plazo y los resultados operacionales. Entonces, con este significado del flujo de efectivo, yo ya puedo, ¿no?
elaborar conceptualmente y a la práctica lo que es un flujo de efectivo. Pero ¿qué me dice la NIC 7? ¿No? Como objetivo, ¿no? Como ustedes ven ahí en pantalla. ¿Cuál es el objetivo de esta NIC 7? ¿No? Que habla sobre el estado de flujo de efectivo. La información acerca de los flujos de efectivo de una entidad es útil. Mucho ojo y oído. Es útil. ¿Por qué, profesor? Porque suministra a los usuarios. Siempre le digo a los emprendedores, el estado de flujo de efectivo es ingreso y salida, ingreso y salida. Por eso es operativo. Y bien claro lo dice la norma. Suministra a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar ¿qué cosa? Efectivo y equivalentes al efectivo. Y las necesidades de la entidad para utilizar esos flujos de efectivo. ¿Y para qué me va a servir todo ello, profesor? Para todos los emprendedores, ¿no? Le va a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque vas a poder establecer, tomar las decisiones económicas y los usuarios deberán evaluar la capacidad que la entidad tiene de generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativo de su aparición. ¿Por qué dice certidumbre? Porque en cualquier momento puede haber un riesgo. Tengo ingreso y tengo egreso. En el ingreso es la incertidumbre y en el ingreso también. ¿Por qué, profesor? Porque, un ejemplo, tú haces tu cronograma de cuentas por cobrar, tu cronograma de cuentas por pagar y le das las fechas respectivas. Y tú haces un corte, ¿no? Antes que se venza. ¿Para qué? Para ver cómo ha sido la evolución, si han cumplido la expectativa de esa política contable que has determinado, ¿no? Una fecha de programación. Por eso dice incertidumbre. Vamos a ver si cumple o no cumple nuestros clientes o nuestros proveedores. Entonces, con esos indicios, ¿no? Establece, ¿no? Y tenemos que buscar la manera de que, o sea, tanto cliente como proveedor establezcan los pagos, ¿no? Profesor, pero todo está cerrado. ¿Cómo voy a pagar? No tengo ingreso, ¿no? No tendrás ingreso, pero sí tendrás en tu cuenta para seguir cumpliendo, ¿no? Las obligaciones que estás pendiente. Por eso siempre tienen que tener en el estado de flujo de efectivo, ¿no? La reserva necesaria para darle el cumplimiento de los pagos que vas a realizar. Y es por ello que el otro, dentro del objetivo, ¿no? Que también me llamó mucho la atención, que menciona, ¿no? Que es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad, mediante un estado de flujo de efectivo en el que los flujos de fondos del periodo se clasifiquen según si procede de actividades de operación, de inversión o financiación.
¿Por qué menciona cambios históricos? Porque yo voy a ver la consolidación de 5 años de los estados financieros. 2020, 19, 18, 17, 16. Quiero ver la evolución, cómo ha ido, ¿no? El estado de flujo de efectivo. Si en verdad lo que a la actualidad menciona que todo es azulito, pero quiero ver en sí los 5 años cómo ha sido la evolución. Por eso que ese estado es muy importante porque establece, ¿no?, la liquidez en sí. ¿Qué ha hecho con esa liquidez? Y si ha tenido la expectativa necesaria. Entonces, esta NIC 7 establece ese objetivo, ¿no? Luego también, dentro de la NIC 7, el párrafo 4, ¿no?, como beneficio de información sobre flujo de efectivo, perdón, donde menciona un estado de flujo de efectivo cuando se usa juntamente con el resto de los estados financieros, suministra la información. ¿Y dónde lo voy a ver esa información? Estado de flujo de efectivo, la cuenta 10, en el estado de situación financiera. La cuenta 10, ¿cuál es? Equivalente, ¿no?, efectivo y equivalente de efectivo. Por eso ahí lo menciona bien claro, que un estado de flujo de efectivo, cuando se usa juntamente con el resto de los estados financieros, suministra la información que permite a los usuarios evaluar los cambios en los activos netos de una entidad, su estructura financiera, ¿no?, donde incluye su liquidez y solvencia. Y no solo ellos dos, sino también su capacidad para afectar a los importes, la fecha de los flujos de efectivo y a fin de adaptarse a la evolución de las circunstancias y a las oportunidades. La información acerca del flujo de efectivo es útil para evaluar la capacidad. A veces me pregunto, doctor, pero los estados de flujo efectivo, ¿de qué me vas a evaluar? ¿Cuánto ingreso ingresa y sale? No solamente ingresa y sale, sino es si en verdad tiene la capacidad de cumplir tus obligaciones y de visualizar, ¿no?, si tu producto es bueno, cuánto está ingresando para poder cumplir esas obligaciones. Porque el producto que es elaborado no te ha costado ni un sol, o que no te ha regalado la materia prima. Todo tiene un costo, ¿no? Y es por eso que este punto establece, para evaluar la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo. Varios emprendedores me hicieron esta pregunta si el efectivo es igual que equivalente a efectivo. Y yo lo pregunto, ¿qué diferencia hay uno con el otro? El efectivo es la operatividad en físico. Equivalente a efectivo viene a ser la denominación en papel. Esa es la diferencia. La denominación en papel. Y permite a los usuarios desarrollar modelos para evaluar y comparar el valor presente de los flujos netos de efectivo de diferentes entidades. También mejora la comparabilidad de la información sobre el rendimiento de las operaciones de diferentes entidades, puesto que elimina los efectos de utilizar distintos tratamientos contables para las mismas transacciones y sucesos económicos. Con frecuencia,
¿no? En el párrafo 5 también menciona con frecuencia que la información histórica, ¿no?, sobre el flujo de efectivo se usa como indicador del importe, ¿no? Momento de la aparición y la certidumbre del flujo de efectivo futuro. Es también útil para comprobar la exactitud de evaluaciones pasadas respecto de los flujos futuros y así como para examinar la relación entre el rendimiento, flujo de efectivos netos y el impacto de los cambios en los precios. Entonces, ya tengo, ¿no?, el concepto claro de lo que menciona la NIC 7 como norma especial, como norma general, ¿qué especial? Norma general, ¿no?, que me establece para poder elaborar el estado de flujo de efectivo. Pero también dentro de la norma, ¿no?, se hace varias preguntas, ¿no? ¿Cuánto efectivo se genera a partir de o se usa en las operaciones? Otra pregunta también que uno debe de evaluar, ¿no?, al momento de elaborar, ¿no? Y es la pregunta que dice, ¿qué desembolsos se realizan con efectivo provenientes de las operaciones? ¿Cómo se pagan los dividendos cuando hay que enfrentarse a una pérdida de operación? ¿Cuál es el origen del efectivo para el pago de las deudas? ¿Cómo se financia el aumento de las inversiones, ¿no? ¿Cuál es el origen del efectivo para nuevos activos de planta y por qué disminuye? ¿Por qué disminuye el efectivo cuando aumentan los ingresos? ¿Y qué uso se le da al efectivo recibido de un nuevo financiamiento? Entonces, con esas preguntas, ¿no?, yo voy a poder establecer al momento de elaborar, analizar y realizar los estados financieros. Definiciones. Dentro de las definiciones, ¿no?, que se establece del estado de flujo de efectivo, ¿no?, un estado de flujo de efectivo, cuando se usa juntamente con el resto de los estados financieros, suministra información que permite a los usuarios evaluar los cambios en los activos netos de una entidad, su estructura financiera y su capacidad para afectar a los importes y la fecha de los flujos de efectivo. El estado de flujo de efectivo, también denominado flujo de caja o cash flow, supone la variación de entrada y salida de efectivo durante un periodo determinado. ¿Por qué me dice un periodo determinado? Porque tenemos de enero a diciembre, 1 de enero al 31 de diciembre. Luego de esas fechas, cada mes se establece, ¿no?, enero, febrero, marzo, y dentro de cada mes hacen el corte, ¿no? Un ejemplo, los días 25 se hace corte, comenzamos a hacer, no, antes de elaborar los estados financieros, yo tengo que tener toda la información, conciliaciones, extracto bancario, ver la operatividad, de cuál está quedando pendiente, cuál ha sido considerado, ¿no? Si existe, persiste, ¿no?, documentos financieros, ¿no?, o de valores, ¿no?, etc., etc., etc. Pero también el estado de flujo de efectivo, ¿no?, es un estado financiero que identifica, ¿no?, ojo, mucho ojo y oído, que identifica los ingresos de efectivo,
¿no? ¿Cuáles son esos ingresos de efectivo? Tributos, tasas, contribuciones, renta de propiedad, multas, etcétera. Pero así como las transferencias, donaciones corrientes o de capital recibidos y otros ingresos, para ser aplicados e invertidos tanto en gasto corriente y operativo, como en proyectos o gastos de inversión y otros gastos relacionados con la entidad durante un periodo, mostrándonos los cambios de efectivo y equivalente de efectivo durante el ejercicio presupuestal, así como el efectivo neto positivo o negativo generado. El flujo de efectivo junto con el balance general y el estado de resultados constituye una parte básica de los estados financieros de una empresa. El flujo, ¿ya? El flujo de efectivo indica, ¿qué cosa, profesor? Los efectos, ¿ya? Indica los efectos, sea a favor o sea en contra, los efectos de las actividades de operación, inversión y financiamiento de una empresa en su balance de efectivo, y el propósito principal de la declaración del flujo de efectivo consiste en proporcionar información relevante acerca de los ingresos y pagos en efectivo de una empresa durante un periodo determinado específico. Este estado proporciona indicios más completos de las fuentes de los recursos de efectivo de una empresa en el transcurso del tiempo. En el transcurso del tiempo. El tiempo es oro. Definiciones de relevancia para el estado de flujo de efectivo. Según la NIC 7, ¿no? En el estado de flujo de efectivo, en el párrafo 6 lo menciona, ¿no? Y lo establece. Los siguientes términos se usan en esta norma con los significados que a continuación se especifican. El efectivo, ¿qué es el efectivo? ¿No? Tanto se menciona, pero ¿qué es el efectivo? El efectivo comprende tanto el efectivo como los depósitos bancarios a la vista. ¿Y qué son los equivalentes al efectivo? Son inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su lugar. ¿Y qué es flujo de efectivo? Flujos de efectivo son las entradas y salidas de selectivo, ¿no? Entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo, como le decía antes. La cuenta 10. ¿No? ¿Y qué cosas son actividades de operación? Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingreso de la entidad. Y así como otras actividades, ¿no? Que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación. Actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en los equivalentes de efectivo. Actividades de financiación
son las actividades que producen cambios, ¿no? Cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por la salud. Cinco, información que se requiere para elaborar el estado de flujo de efectivo. Como ven, en el cuadrito, la información que se está revelando, ¿no?, determina el estado de situación financiera comparativo de año 1 y año 2. Luego viene otro grupito, ¿no? Variaciones en las partidas del activo, pasivo y patrimonio respecto al año 1 y al año 2. En cambio, el estado de resultados en año 2, ¿qué va a ocurrir? Incidencias. ¿Por qué incidencia? Tanto en el ingreso y en el gasto, ¿no? Y esa es incidencia del activo y pasivo en el resultado del año 2. Que se puede notar que los estados financieros y demás información explican situaciones que han incidido en las variaciones de los elementos del activo. Estructura del estado de flujo de efectivo. En la NIC 7, en el párrafo 10, menciona, ¿no?, presentación de un estado de flujo de efectivo, y en el párrafo 10 dice, el estado de flujo de efectivo informará acerca de los flujos de efectivo habidos durante el periodo, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de financiación. De financiación. La estructura básica del estado de flujos comprende a los flujos por actividades, operación, inversión y financiación. Pero en cada grupo de actividad debemos presentar los flujos de efectivo en términos brutos, mostrando los principales conceptos de los distintos cobros y pagos realizados en el periodo del que se informa, y puede también realizarse presentaciones netas en situaciones como lo siguiente. A. Cobranzas y pagos de partidas de rotación. Cobranzas y pagos en efectivo con clientes respecto a las actividades con el mencionado cliente como tal. Dicho de otra manera, quiere decir que no debemos incluir las otras operaciones llevadas a cabo en, ¿no?, en su negocio. Siguiente, pagos y cobranzas en efectivo por cuentas de proveedores. Siempre y cuando los flujos de efectivo reflejan la actividad con el proveedor como tal, sin incluir otro tipo de actividades de este con la entidad. Pero, ¿no? Pero este proveedor
va a tener que incluir otro tipo de actividades para poder, digamos, cumplir la expectativa de pagos y cobranza en efectivo por cuenta de los proveedores. Por ejemplo, un determinado proveedor, quien a la vez es un cliente, no podría presentar el flujo de efectivo neto porque digamos, tenía que cumplir y la norma lo indica, ¿no? Luego, vamos a establecer tres actividades, ¿no? Las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación. ¿Qué dice en el párrafo 13 de actividades de operación? Pero antes de entrar al párrafo 13, quiero darle un análisis lo que dice la NIC 7 en el párrafo 7, ¿no? En el párrafo 7. ¿Y qué dice en el párrafo 7? Los equivalentes al efectivo se tienen más que para propósito de inversión o similares. Para cumplir los compromisos de pago a corto plazo, para que una inversión financiera pueda ser calificada como equivalente al efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor. Por ello, una inversión normalmente cumple los requisitos de un equivalente al efectivo cuando tiene un periodo de vencimiento corto y digamos 3 meses o menos de la fecha de adquisición. Las inversiones de patrimonio se puede establecer, ¿qué cosa? Que las inversiones en patrimonio se excluyen de los equivalentes del efectivo a menos que sea, ojo y oído, a menos que sea en sustancias equivalentes al efectivo, por ejemplo, en el caso de las acciones preferentes adquiridas dentro de un corto periodo de tiempo hasta su vencimiento y con una fecha de rescate especificada. Ahora sí, en el párrafo 13, ¿no? Al momento de la presentación de un estado de flujo de efectivo, ¿no? ¿Qué dice en el párrafo 13 en actividad de operación? El importe de los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación es un indicador. Es un indicador clave de la medida en la cual estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos y mantener la capacidad de operación de la entidad, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación. O sea, profesor, ¿qué quiere decir con esto? Que la información acerca de los componentes específicos de los flujos de efectivo de las actividades de operación es útil, junto con otra información, para pronosticar los flujos de efectivo futuros de tales actividades. En cambio, las actividades, ¿no? Las actividades de inversión, ¿no? Establece que la información a revelar por separado de los flujos de efectivo procedentes de las actividades de inversión es importante porque tales
Tales flujos de efectivo representan la medida en la cual se han hecho desembolso para recursos que se prevé van a producir ingresos y flujo de efectivo en el futuro. Solo los desembolsos que den lugar al reconocimiento de un activo en el estado de situación financiera cumplen las condiciones para su clasificación como actividades de inversión. Un ejemplo de flujo de efectivo por actividad de inversión: los pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Los cobros por venta de propiedad, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Pagos por la adquisición de instrumentos, mientras que el otro era adquisición de propiedades, este es adquisición de instrumentos de pasivo o de patrimonio, emitidos por otras entidades y así como participaciones, ¿no? Participaciones en negocios conjuntos de distintos de los pagos que se puede establecer. También cobros por ventas y reembolso de instrumentos de pasivo de capital emitido por otras entidades. Anticipo de efectivo y préstamos a tercero. Cobros derivados de reembolso de anticipos y préstamos a terceros. Pagos derivados de contratos a término de futuros, de opciones y de permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se mantengan por motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales habituales, o bien cuando los anteriores pagos se clasifiquen como actividades de financiación. Y como último, cobros procedentes de contratos a términos a futuro de opciones y de permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se mantengan por motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales habituales, o bien cuando los anteriores cobros se clasifican como actividades de financiación. Y en el párrafo 17 de la NIC 7 también habla sobre las actividades de financiación. ¿Y qué cosa es una actividad de financiación? Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los suministradores de capital o a la entidad. Por ejemplo, de flujo de efectivo en esta actividad de financiación tenemos los cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital. También tenemos los pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad. También tenemos los cobros procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía, préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamos, ya sea a largo o corto plazo. El reembolso en efectivo de fondos tomados en préstamo y como último el pago, ¿no? O los pagos realizados por el arrendamiento para reducir una deuda pendiente procedente de un arrendamiento. Mecanismo para su preparación. Esto lo vas a ver en el párrafo 18, ¿no? de la NIC 7, donde determina que la información sobre el flujo de efectivo de las actividades de operación
¿Qué dice en el párrafo 18? La entidad debe de informar acerca de los flujos de efectivo de las operaciones usando uno de los siguientes métodos, ¿no? Que ustedes ya lo deben de conocer: el método directo y el método indirecto. El método directo, según el cual se presenta por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. En cambio, en el método indirecto, según el cual se comienza presentando la ganancia o pérdida en términos netos, cifra que se corrige luego por los efectos de las transacciones no monetarias, por otro tipo de partida de pago diferido y acumulaciones, ¿no? Cuando se habla de acumulaciones vienen a ser los devengos, los devengados, ¿no? Estas acumulaciones son la causa de cobros y pagos en el pasado, en el futuro, así como de las partidas de pérdidas o ganancias asociadas con flujos de efectivo de operación clasificadas como la inversión o financiación. Entonces ya me determina, ¿no? Para poder elaborar este estado de flujo de efectivo, ¿no? De escoger método directo o método indirecto. Ahí se menciona, ¿no? Ahí son los formatos exigidos, ¿no? En el caso de la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no? Donde se establece, ¿no? El sentido de cómo debe de presentar, ¿no? Estado de flujo de efectivo, qué método vas a aplicar, si es directo o indirecto, luego determinar, ¿no? Por los años terminados, el 31 de diciembre de 2012 y 2011, siempre se determina, como les dije, una consolidación de 2 años, ¿no? Y poner qué tipo de moneda es, ¿no? Bueno, esta información era 2019, pero en 2020 ahora es soles, en miles de soles. Entonces tenemos ahí, ¿no? Las actividades, actividad de financiación, actividad de, ¿dónde está la operativa? La operativa está en la otra hoja, ¿no? O sea, esta es la parte de actividad de financiación, pero la misma estructura también refleja la actividad operativa y la actividad de inversión. O sea, tienen que haber 3 actividades para que para que se pueda analizar. Y esas 3 actividades es el movimiento que has realizado en el periodo determinado. O sea, en este caso, 2012 y 2011. En cambio, según SUNAT, tienen el formato 3.1 y 3.18, ¿no? Que es el libro de inventario y balance y a la vez el estado de flujo de efectivo, ¿no? Donde también ahí aplican, ¿no? De los libros electrónicos, ¿no? La manera de cómo presentar. Pero esta es la estructura en sí, esta es la plantilla, este es el ejercicio, este es el RUC y determina la razón social. Y miren, la misma plantilla de que establece la Superintendencia del Mercado de Valores, de la SUNAT y del banco, porque así lo determina en la norma internacional de contabilidad, ¿no? Cómo deben de presentar. Y como verán, tenemos actividad de operación, actividad de inversión, pero miren, actividad de operación, cobranza,
pagos, ¿no? Primero cobro, de ahí pago, ¿no? Durante la operatividad, ¿no? Operación viene a ser de la operatividad, ¿no? El de día a día, ¿qué vas a hacer? ¿No? Esta operatividad, ¿no? Ha tenido pagos, ¿no? Proveedores, remuneración y tributos, y sale un saldo, sea en aumento o sea en disminución, ¿no? En este caso, ¿no? Está estableciendo como un aumento, porque si hubiera estado negativo es disminución, pero como está positivo es un aumento. Aumento equivalente de efectivo proveniente a la actividad de operación. Yo tengo que analizar cada uno de ellos, ¿no? ¿Por qué pagó? ¿A qué se debió ese pago? ¿No? Y luego la actividad de inversión, ¿no? Que también tiene su cobranza, inversión, ¿ah? Pero una cobranza de venta de valores o inversiones permanentes. Menos va a restar los pagos que va a establecer. En este caso es pago por compra de inmuebles. En cambio, el otro es compra de valores. ¿Qué pasa si la persona ha comprado acciones? Lo reflejo aquí, ¿no? Lo reflejo ahí. Y la compra de inmuebles, ¿no? El pago de la compra de inmuebles lo ha establecido de esta manera, ¿no? Y de ahí un aumento de disminución del efectivo equivalente del efectivo proveniente de actividad de inversión, ¿no? Esto de acá me parece no, sí, ese sí estaba. Este sí estaba. Este es el saldo, como decir. Este es el saldo, ¿no? Es el saldo lo que hay. Y de ahí, una vez que ya tengo operación, ya tengo inversión, ahora la actividad de financiamiento. Dentro de la actividad de financiamiento también tengo cobranza, tengo otros cobros de efectivo y pagos, ¿no? Pagos, ¿no? Que se establece, ¿no? Y luego hace un resumen, ¿no? El aumento del efectivo equivalente de efectivo proveniente de actividades de financiamiento, luego también aumento o disminución neto de efectivo equivalente, ¿no? Para el siguiente año, ¿no? O el siguiente mes, como lo está estableciendo, y el saldo efectivo y equivalente efectivo al inicio del ejercicio, ¿no? O sea, este fue al inicio y luego esperar la determinación de los estados financieros. Y terminamos con el saldo efectivo equivalente efectivo al finalizar el ejercicio. Una vez que ya tengo esta información de los saldos de las tres actividades del estado de flujo de efectivo, comienzo a hacer la conciliación del resultado neto con el efectivo y equivalente. Tengo la utilidad, los ajustes, la depreciación y y más que todo la provisión de beneficios sociales por ciertos montos, y le restan con la disminución de existencias y la disminución de otras cuentas por pagar, ¿no? Y este es el saldo, ¿no? El saldo que determina, ¿no? Entonces, como le digo, es la misma plantilla, solo que optan por tres campos diferentes, son tres tratamientos diferentes. ¿Por qué le digo tratamiento? Porque entra el análisis, el desarrollo, ¿no? El estado de flujo de efectivo de la información que está registrada no se va a comparar pues de un sector a otro sector, ¿no? Del mercado de valores tiene un tipo de información, de la Superintendencia de Banca y Seguro tiene otro tipo de información y SUNAT también tiene otro tipo de información.
Por eso que no se puede estar cambiando en un esquema a otro esquema para no variar en sí, ¿no? Para no variar en sí. Entonces, esos son los formatos establecidos y este de la SBS, ¿no? Estos especialmente de las empresas, ¿no? Registradas en la SBS como empresas bancarias, financieras, cooperativas, cajas, ¿no? Los que establecen el sistema financiero, ¿no? Ellos también presentan sus estados financieros, ellos tienen otro tipo de tratamiento, ¿no? Tanto contable, financiero, económico, pero la misma estructura, ¿no? La misma estructura lo realiza, ¿no? Tiene su ajuste, tiene su variación, ¿no? Y le da el saldo, ¿no? De la actividad de operación. Igualito, flujo de efectivo, tiene su entrada, salida y le da su saldo de actividades de operación y igualmente a las actividades de financiamiento. Después de construir tu negocio y después de tener un fuerte flujo de efectivo, entonces puedes empezar a invertir en otros activos. Robert Kiyosaki, ¿no? Muchas gracias. Espero que le haya servido esta información, ¿no? Analizar la NIC 7 sobre el estado de flujo de efectivo, ¿no? Determinarlo así y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, Camex. Muchas gracias, Sergio. Y gracias a todos. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.